Hoy volvemos con un crimitorial en el que vamos a comentar una noticia de actualidad aparecida a finales del mes de octubre, que tiene como eje fundamental al detective privado como profesional y a la investigación privada como contexto. Hemos decidido que estos crimitoriales, que pueden ser más diarios, podríamos decir, los elaboremos según vayan apareciendo noticias que puedan ser de interés dentro de la criminología, la criminalística o la investigación privada. Las vamos a realizar sin guión, con comentarios, con reflexiones, muchas veces subjetivos, opinables. Podríamos decir que se trata de un editorial. Y en este caso arrancamos, como hemos dicho, con la figura del detective privado. A finales de octubre salió la noticia de que el Tribunal Supremo veía correcto, veía plausible, veía legítimo que ante una mínima sospecha o indicio la contratación de un detective privado pueda llevarse a cabo. Hasta ahora, ese indicio o esa sospecha debía estar totalmente fundamentada, incluso debía probarse si así se solicitaba, sobre todo en la vista oral. Este caso, esta noticia, este artículo, viene reseñado por un caso de un despido de un trabajador en el que una empresa solicitó aquí en Vizcaya, en Bilbao, el seguimiento por parte de un profesional para que viera si estaba realizando acciones que eran incompatibles con su trabajo, con lo que estaba desempeñando. No sé si estaba de baja o no, creo que sí, y se enfrentaba a un posible despido. Y vieron que efectivamente estaba realizando acciones incompatibles con su momento laboral, con su actividad laboral normal, que pertenecía a la empresa contratante. El juzgado de lo social de Bilbao, creo que fue el número 6, estableció que la prueba del detective privado era nula, porque se había intrometido en sus aspectos personales, es decir, había sobrepasado los límites de la intimidad del investigado. En este caso, se hizo un seguimiento en lugares públicos donde desarrollaba un trabajo que en principio podía optar o podía ser incompatible con sus actividades en la empresa, y así lo hizo constar el detective en su informe, aportando, obviamente, vídeos, fotografías, etcétera, etcétera. El típico trabajo de cualquier profesional o de cualquier agencia del día a día en el entorno laboral o en el entorno empresarial, como quieran ustedes decirlo. La sentencia dictaba que esa intromisión llevaba a la nulidad de la prueba y, por lo tanto, el despido era improcedente. Así que se tenía que bien o indemnizar al trabajador o bien readmitirlo. Cuando la empresa recurrió, el Tribunal Supremo, como hemos dicho, dictó, en una sentencia amplia, que la mínima sospecha o indicio ya debían ser suficientes para que se pudiera contratar los servicios de un investigador privado, de un detective. Hasta ahora, y esto es verdad que lo hemos visto todos los que a ello nos dedicamos en el día a día, en nuestros servicios, los abogados, las empresas, los clientes eran o se preocupaban en demasía, tal vez, en ocasiones, por el por qué habían decidido llevar a cabo este tipo de servicio, esta contratación, porque siempre debía estar motivado, muy motivado en ocasiones, sobre todo cuando se preguntaba por esa causa en la ratificación, en la vista oral. Claro, esto supone un paso bastante grande, porque ahora con solo tener una sospecha, que era y que es lo que normalmente se tiene por parte de los clientes a la hora de contratar un servicio de investigación privada, esas sospechas debían estar fundamentadas y muchas veces no lo están. Son simples chivatazos o casualidades de la vida, que vas a un lugar y ves a un trabajador que supuestamente está de baja y no puede ejercer ese trabajo. Indicios que muchas veces no se podían corroborar, que se hablaban entre los clientes, entre los responsables, y así decidían tener una prueba gráfica de eso para proceder o bien al despido o a cualquier acción que quisieran. Al fin y al cabo es información y sabemos que la información es poder.
En este caso, al dictar el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco que única y exclusivamente un indicio ya es suficiente, porque entiende además que si debiera ser fundamentada, muchas veces el trabajo del detective no tendría sentido porque ya sería conocido, pues da un paso y una tranquilidad a los clientes de que pueden llevar a cabo los servicios, la contratación de los servicios de estos profesionales con la sola sospecha de que pasa algo y que desean enterarse de ello, obtener información. Esto es también importante para los detectives privados, porque en muchas ocasiones, incluso más que para los detectives privados, para la imagen que de ellos se puede tener, que muchas veces no se los tiene como profesionales tremendamente regulados, para que se pueda observar que efectivamente son profesionales que única y exclusivamente tienen por objetivo, por finalidad, obtener las pruebas para las que han sido contratados, nunca para nada más allá. Es decir, cuando a un detective se le contrata para que ejerza sus funciones, para que lleve a cabo una investigación en el ámbito laboral, pongamos por caso, no va a aportar nunca, si a lo largo de su investigación obtiene datos de carácter personal del investigado. Y por lo tanto, la tranquilidad es mayúscula por todas las partes, sobre todo por la parte del investigado y por la parte del cliente. Y supone, como decimos, un gran avance, sobre todo a la hora no ya de tener la tranquilidad de contratar una investigación privada, sino también la visión que con ello se puede tener del trabajo dentro de la investigación privada por parte de los profesionales. Esto es un poco lo que viene a recoger esta sentencia o este periplo de sentencias que consiguió la empresa a la hora de recurrir la primera de ellas. Es curioso, además, y esto es algo que también se debe poner encima de la mesa, que aunque el Tribunal Supremo efectivamente dictara que no existe la nulidad de la prueba por parte del detective privado, sí o no declaró procedente, mejor dicho, el despido, cosas de la justicia, de la burocracia, de las normas, llámalo como quiera, cosas del derecho, por eso es tan complicado ejercerlo. Y la conclusión es que efectivamente, con la más mínima sospecha o indicio, se puede contratar a un detective privado, pero en el caso concreto, el despido seguía siendo procedente porque veía que no eran ellos los que debían dictarlo, así que el trabajador o bien debe ser indemnizado o bien readmitido. Como decimos, cosas del derecho. Esto es lo que queríamos comentar en este primer crimitorial. Bueno, no es el primero, pero sí el primero que deseamos hacer de esta manera. Cuando aparezca una noticia, comentarla. Por supuesto, le seguiremos dedicando tiempo a los libros, a los artículos, a las películas e incluso a las series que pueden ser dignas de que sean mencionadas en el ámbito de la criminología, la criminalística o la investigación privada. Probablemente lo que hagamos para poder optar a tener aún más noticias que comentar es agruparlas cuando haya suficientes para ello. Ya saben ustedes que en muchas ocasiones no son suficientes, como en este caso es una única noticia para que podamos comentarla aquí en el podcast, pero creíamos que podía ser interesante, sobre todo para aquellos que puedan tener las dudas o se pregunten cómo funciona eso de contratar a un detective privado. Siempre tenemos que explicarlo, siempre como profesionales debemos dar todos los detalles, pero esto sin duda ayuda a que haya una tranquilidad desde el principio, sobre todo por las partes interesadas. Además de ello, es siempre entre colegas motivo de debate, de discusiones, el concepto de legitimidad, que debe ser también explicado por parte del profesional, y que todo quedará claro y burocratizado, porque cuando se contrata un detective privado habilitado, es decir, que tenga su tarjeta de identificación profesional y su registro nacional de seguridad privada, todo va a quedar meridianamente claro en los documentos, en los contratos, en los encargos que van a llevarse a cabo entre cliente y detective. Y dentro de ellos el concepto de legitimidad es el que más claro debe quedar desde el principio. Así que con esto
ese concepto no solo se amplía, sino que, o más que se amplía, se mejora considerablemente a la hora del entendimiento entre las partes y entre el comienzo de un servicio de investigación, en este caso laboral, pero es extensible a toda conducta privada que pueda ser investigada legítimamente y también, por supuesto, a los delitos privados, que también son centro y finalidad de los profesionales de la investigación, los detectives privados. Y hasta aquí este primer crimitorial en el que hemos comentado esta noticia que nos parece importante. Además de poder reflexionar sobre ella, también es el objetivo de esta sección, de estos crimitoriales, el poder mantener informados no tanto a los profesionales, que ya lo estarán, tanto de la criminología como la criminalística y por supuesto la investigación privada, sino a todos aquellos interesados, estudiantes o personas que quieran estar al día de este tipo de noticias para poder así también, cuando sea menester, crear un debate que enriquezca a todas las partes. Así que, por nuestra parte, valga la redundancia, nada más que añadir y espero volver cuanto antes con otro crimitorial, ya sea para comentar una noticia, un libro, un artículo, una película o una serie. Y volveremos pronto seguro, porque la criminología, las ciencias forenses y también la investigación privada están teniendo sus primeras planas. Y además en cuanto a los libros y a las películas, pues bueno, tenemos alguna seleccionada para ir visionando cuando tengamos tiempo y poder así traerla también al crimitorial. Así que por mi parte es todo. Les dejo varios artículos de la noticia comentada en la descripción y espero verles pronto tanto en los programas, digamos, normal del podcast como en futuros crimitoriales. Muchas gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.